Luigi, el pobre hermano olvidado, el pobre hijo menor. Pero no por eso deja de ser uno de los personajes más amados de los videojuegos, adorado por todos los niños a los que los hacían jugar con el control desconectado. Probablemente. Hoy vamos a conocer un poco más acerca del Mario Verde y qué es lo que lo hace tan especial, porque lo es. Hola, yo soy Cat Power de Atomic KO y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Luigi es, en efecto, el hermano menor de Mario, aunque es bastante más alto que él. Mientras que Mario mide 155 centímetros, Luigi mide 175, mucho más alto de lo que esperabas. Esto es bastante obvio en todos los juegos, excepto los primerísimos. Luigi siempre es mucho más largo que Mario. Luigi! Haha! Nice job! Way to go! Luigi fue introducido en el primer Mario Bros. Allá por 1983. Sin embargo, en ese momento no tenía una personalidad propia, ni nada extra que lo distinguiera de Mario. Solo era un Mario verde. Ahora sí que literalmente. Por cierto, hay una razón técnica para el color verde. No solo es el color complementario del rojo, sino que es el mismo color de la concha de los Koopas. Ya que el número de colores en el Nintendo original era limitado, había que trabajar con lo que había. Así que le tocó reusar el color de un enemigo. Pero eso cambió cuando llegó Super Mario Bros. 2 a América. Aquí Luigi ya se nota bastante más alto que Mario, además de ser más delgado. También tiene un salto especial que va con el resto de su personalidad. Es algo así como un hover en el que medio flota como una caricatura en el aire. El nombre de Luigi viene de Ruigi, que en japonés significa similar. Y pues sí, en 1983, Luigi no solo era similar a Mario, era básicamente idéntico. Pero Luigi también tiene otro significado, uno que no estamos seguros que Miyamoto conocía. En italiano, Luigi significa famoso guerrero. ¿Coincidencia? ¡Qué ironía! Hay un mito urbano que dice que el nombre de Luigi está inspirado en un restaurante de pizzas en Estados Unidos, que llevaba por nombre Mario y Luigi. Supuestamente Miyamoto lo vio y le gustó cómo fluía el nombre. Sin embargo, no hay manera de verificar este dato. Nintendo jamás lo ha confirmado y yo digo que es muy falso. La voz de Luigi es Charles Martinet. Sí, exactamente el mismo actor de voz que hace a Mario, Wario y Waluigi. No sorprende, pero sí satisface. 2013 fue el aniversario número 30 de la aparición y existencia de Luigi. Por lo tanto, Nintendo lo celebró con el Año de Luigi, en el que salieron varios juegos con el personaje, incluyendo Luigi's Mansion Dark Moon, Mario y Luigi Dream Team y New Super Luigi Bros. No es que no quiera Luigi, pero ¿para cuándo un año de Samus? Como parte de la misma celebración, Nintendo también lanzó 2 ediciones especiales del Nintendo 3DS, uno exclusivo de Japón y uno exclusivo de Norteamérica. Adivinen cuál estaba más chido. Si le entras a los shippings, uno extremadamente famoso es Luigi y Princess Daisy. Al parecer, hay personas muy clavadas con que Luigi y Daisy son novios, y de acuerdo a ellos, en todos los juegos hay evidencia de esto. ¡Vivan los novios! Probablemente. De hecho, hay una fuente en Daisy Circuit que muestra a ambos bailando en medio de la pista. Se ven muy felices. Luigi's Mansion no es el primer videojuego en el que Luigi es el protagonista. Ese dudoso honor se lo lleva Mario is Missing, un juego que debería ser olvidado, pero aquí estamos para recordarte su terrible existencia. Es un juego educativo en el que Luigi recorre el mundo buscando a Mario. Algo así como Carmen Sandiego, pero eres un italiano en overoles. Les mentí. El primer juego con Luigi como protagonista es, técnicamente, Luigi's Hammer 2 para el Game & Watch. Este era un juego LCD que también era un reloj y lo regalaban en McDonald's. Tenías que reflejar martillos de los Hammer Bros. Con un escudo que Luigi no usó antes ni volvió a usar jamás. Luigi's Mansion fue un juego de lanzamiento para el Nintendo GameCube, que fue una decepción no porque no fuera un buen juego, sino porque al parecer todo mundo quería un Mario. Aún así, llegó a vender 3.3 millones de copias. Nada mal. De hecho, este juego fue la primera vez en la historia de las consolas de casa de Nintendo que no lanzó con un Mario, solo para poner las cosas en perspectiva. Técnicamente, Luigi es el más rico de los hermanos. Bueno, al menos es el que muestra más su riqueza al final de Luigi's Mansion. Al final del juego, si logras juntar gran cantidad de monedas, obtendrás una gran mansión que seguramente Mario envidia. Luigi's Mansion tiene un botón de Mario. Sí, es un botón que solo sirve para llamar a Mario. ¡Mario!
Mario. Mario. Existe un clon de Luigi llamado Guigi, ¿entienden? Guigi, porque está hecho de Goo. En Luigi's Mansion 3 lo usas para resolver puzzles, abrir puertas y cosas similares. Esperemos que no tenga conciencia propia, porque eso sería muy creepy, ya que se muere después de unos segundos. En 2014, Luigi se hizo famoso por su mirada de pistola. En el tráiler de Mario Kart 8, vemos brevemente a Luigi echarle una mirada asesina a Waluigi después de rebasarlo. Obvio, se convirtió en un meme que encontrarás si buscas Luigi Death Stare. De acuerdo a una conferencia de prensa reciente con Shigeru Miyamoto, él es el padre tanto de Mario como de Luigi. Así que supongo que, técnicamente, el nombre completo de Luigi es Luigi Miyamoto. Luigi también ha sido el protagonista de otro meme, Luigi gana haciendo nada. En esta serie de videos puedes ver a Luigi ganando en Mario Party, haciendo absolutamente nada. Sin siquiera tocar el control, Luigi puede convertirse en el campeón de este título. El verdadero sueño de Luigi es ser un gran plomero. Esto lo sabemos porque en Super Mario RPG hay una locación donde van a parar todos los deseos de la gente. Entre ellos encuentras el de Luigi, que dice: quiero ser un gran plomero como mi hermano Mario. Luigi, vengo del futuro. No serás un gran plomero, pero vaya que sabes cazar fantasmas con una aspiradora. Al anunciar el año de Luigi, el entonces CEO de Nintendo, Satoru Iwata, dijo algo interesante. Mario y Luigi son cuates, hermanos gemelos no idénticos para los que no son mexicanos. Aún así, Luigi sigue siendo el menor, pero probablemente solo por unos minutos. Uno de sus talentos escondidos es construir robots. Sí, en Super Paper Mario, Luigi construye un robot de principio a fin para luchar contra Mario, luego de que es hipnotizado. El nombre del robot, obviamente, es Brobot. Antes de mudarse al Reino Champiñón, Luigi y Mario eran plomeros en Brooklyn. Este sigue siendo el lore aceptado después de todos estos años. Me pregunto si extrañará Nueva York. El nombre de su salto es Jump Jump, que quiere decir salto salto. Luigi, por favor, usa un poco más de tu creatividad. El movimiento especial de Luigi en Smash es energía negativa. Con este poder hace a todos los enemigos súper lentos y también los puede poner a dormir. Supuestamente, esta energía negativa viene de su tristeza de estar siempre a la sombra de Mario. Esto se puso muy dark de repente. A diferencia de Mario, que se transforma en un tanuki o mapache cuando obtiene la hoja mágica, Luigi se transforma en un kitsune, es decir, en un zorro. En la mitología japonesa, tanto los kitsunes como los tanukis tienen poderes mágicos de transformación. Luigi no aparece para nada en Super Mario 64, pero en realidad sí estaba planeada su presencia. Se tuvo que omitir porque había problemas con la cámara en un modo de 2 jugadores. Básicamente no pudieron hacer que funcionara. Sin embargo, puedes jugar como Luigi en el remake de DS, Super Mario 64 DS. Los colores de Luigi han cambiado varias veces con los años. Por ejemplo, en los primeros juegos tenía overoles verdes y una playera café. Sin embargo, los colores oficiales ahora son una playera verde y un overol azul. Al parecer, Luigi es el plomero de Drácula. En Castlevania Lords of Shadow Fate encontrarás un papel que dice que Luigi estuvo ahí en el castillo, revisando las tuberías. Luigi es un plomero con gran ética de trabajo, así que podemos asumir que sí las revisó bien. El némesis y a veces amigo de Luigi es Waluigi. Waluigi quiere decir básicamente Luigi malo. La parte Wa viene de Warui o malo. Al juntarlo con el nombre de Luigi, pues tienes a Waluigi. It is a choice. Luigi tiene muchos sobrenombres, porque todo mundo siente la necesidad de hacerlo menos en el Reino Champiñón. Algunos de los mejores o peores son Señor Ojos, Señor Verde, el otro vato, el eterno suplente, y esos son solo 4. Una de las primeras apariciones de Luigi fue, no en una consola de Nintendo, sino en el Atari 2600. Este fue un port de Mario Bros. Para arcades, y hasta tiene un comercial con cosplayers y todo. Hay un ajedrez de Mario Bros. Y la razón por la que debes saber esto es que Luigi ocupa el lugar de la reina. Claro que Mario es el rey. Esto es bastante raro, amigos, no sé cómo pasó. De acuerdo a WarioWare Smooth Moves, Luigi sabe tocar el violín. Sí que es un hombre de múltiples talentos. Luigi, un hombre que realmente sabe hacerlo todo, o un pequeño cobarde. Tú decides. ¿Qué te parecieron estos 37 datos? ¿Hay alguno que no sabías? Si se te ocurren más, por favor, déjalos en los comentarios, porque siempre queremos saber más acerca de este simpático dude. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!